Antes de empezar quiero aclarar que esta historia no me pertenece. Esta historia fue hecha por Stark and Link del creador. En la descripción. Sin más, comenzamos. Capítulo 21. Una victoria pírrica. A Hinata le dolían los dedos y tardó un instante en darse cuenta de que tenía las manos apretadas mientras miraba fijamente el rostro de su compañero. Naruto-kun seguía inconsciente por el ataque de Itachi, aunque ahora descansaba plácidamente. Pero de vez en cuando su rostro se distorsionaba en una expresión de agonía, como si estuviera teniendo una pesadilla de la que no podía despertar. Al principio, ella y Shino intentaron despertarlo cuando esto ocurrió, pensando que estaba desvaneciendo los efectos. Sin embargo, no pudieron despertarlo, ni siquiera cuando Jiraiya-sama tocó la frente de Naruto con un dedo índice que brillaba con chakra. En ese momento, frunció el ceño y Hinata sintió un nudo en el estómago. Su líder de misión tenía la expresión seria, cuando su fachada juguetona se desvaneció y pudo ver al Sannin tras ella. Creo que ha sufrido algún tipo de trauma mental, dijo pensativo, y por eso no puede despertar. Arreglar ese tipo de cosas está fuera de mi alcance. Hinata no se permitió jadear. No sería débil ahora, no después de que Itachi usara el hacerle daño como amenaza para manipular a Naruto, junto con la noticia de lo que le había hecho al sensei. Tan solo pensar en eso por un instante le provocó náuseas, así que las reprimió sin piedad. No en una misión. No cuando necesitaba ser fuerte. No cuando la gente dependía de ella. ¿Quién puede reparar semejante daño?, preguntó Shino en voz baja, regresando de donde había tendido al inconsciente Uchiha. Usando a los genin y algunos clones de sombra, Jiraiya los había trasladado a otra posada, intactos y más seguros, más rápido de lo que Hinata hubiera creído posible. Casualmente, nuestro objetivo es una de las ninjas médicas más hábiles del continente, si no la que más, respondió Jiraiya. No es su especialidad, pero estoy seguro de que podría ayudar. Solo necesitamos encontrarla antes de que se vaya de la ciudad. Hinata intervino. Entonces debemos encontrarla, y rápido. Jiraiya-sama, ¿de verdad tenemos que seguir con el sigilo ahora? Jiraiya negó con la cabeza. No, no después de todo el chakra liberado. Tendría que estar completamente borracha para no darse cuenta. O ha decidido que no tiene nada que ver con ella o ya está a medio camino del país de las olas. Hinata tuvo que armarse de valor para no inmutarse ante las palabras del hombre mayor. No podían fallar, no ahora, no después de todo. Jiraiya estaba ahora completamente ocupado. Asignó a Shino a vigilar la nueva habitación que había alquilado, mientras Naruto descansaba a ratos y Sasuke dormía tras la paliza recibida. También dejó un par de clones de sombra y sembró la zona con sapos invocados de varios tamaños para vigilar. Por alguna razón, no dejó ninguno en la habitación con Shino. Solo los dos clones. Uno que monitoreaba las constantes vitales de Sasuke y otro que vigilaba desde la ventana y tomaba notas periódicamente en un grueso pergamino abierto sobre la mesa de al lado. Hinata pensó que era solo su imaginación, pero Shino parecía extrañamente aliviado por alguna razón. En cuestión de minutos, Hinata y Jiraiya se elevaron por los aires, saltando de tejado en tejado mientras cruzaban la ciudad de Otafuku. Hinata mantuvo su Byakugan activo en todo momento, ignorando la lenta sensación de ardor que se acumulaba en sus cuencas oculares al comparar cada rostro que veía con la fotografía descolorida que Jiraiya le había mostrado. Se negaba a ser débil, no después de todo lo sucedido, pero sus reservas de chakra se estaban agotando cuando vislumbró el rostro de una mujer rubia en el límite de su alcance. Se detuvo en seco en su siguiente aterrizaje, retrocediendo más de 90 grados para seguir el rastro que había visto. Casi creyó haberlo imaginado, cuando encontró a la mujer de nuevo arrodillada para tirar dados dentro de una sala de juego. El alivio de Hinata era palpable, pero le avergonzaba cómo sus rodillas se doblaron un poco al aterrizar frente al salón. Se sintió mortificada cuando Jiraiya tuvo que sujetarle el hombro incluso mientras le preguntaba qué había visto. Ella simplemente asintió, incapaz de hablar por la repentina opresión en la garganta, y señaló hacia las puertas abiertas del salón de juegos. Pero el hombre de pelo blanco no se burló de su debilidad. En cambio, sonrió y asintió con la cabeza. Bien hecho, niña. Sé que eres un poco joven para este tipo de lugar, así que quédate cerca de mí. Dicho esto, abrió de golpe las puertas batientes y entró, audaz como el amanecer. Tsunade miró los dados en su mano y frunció el ceño. Había empezado a ganar, solo un poco, esa misma tarde. No estaba tan mal, y si acaso, Shizune podría tranquilizarla con las deudas que acumulaba. Pero ahora sus dados estaban en llamas. No le importaba un poco de suerte.
Todo jugador la necesitaba. Pero no así. Había pasado de ganar de vez en cuando, quizás con una pequeña ventaja, a ganar con regularidad. Y ahora parecía que no podía perder, pasarán las probabilidades. Y eso la asustó. Su suerte era caprichosa. Solo recordaba unas pocas veces que había tenido tanta suerte. Había comprado billetes ganadores en 2 loterías diferentes el mismo día. Otro día, sin más, había sacado una escalera real, sin más, durante una partida de cartas con sus compañeros mientras esperaban una misión. Los resultados de la lotería se anunciaron el día que su hermano Nawaki partió a su primera y última misión. Dan y el resto de su equipo habían jugado al póker antes de la misión contra Stone que acabó con su vida. Así que no era de extrañar que una racha de victorias como esta pusiera nerviosa a Tsunade. Y le despertó viejos recuerdos, recuerdos que solo podían olvidarse con grandes cantidades de sake. No estaba borracha como una cuba, pero definitivamente hablaba más alto de lo necesario. Sake también le ayudó a posponer la idea de la oferta de Orochimaru. Su antiguo compañero parecía haber tenido mejores días. Le faltaba un brazo y tenía un pulmón dañado por la congelación. Le había contado una historia absurda sobre un jutsu que le salió mal, pero lo que no pudo ignorar fue la zanahoria que le ofreció. No estaba segura de si este jutsu que él afirmaba haber desarrollado cumpliría con todas sus promesas. Pero incluso volver a verlos un instante valdría la pena, aunque eso significara lidiar con un traidor a la hoja. Además, ¿qué había hecho la hoja por ella sino causarle dolor y angustia? Negó con la cabeza y se preparó para rodar de nuevo, pero un familiar tono rojo le llamó la atención por el rabillo del ojo. Maldita sea. Todavía llevaba ese atuendo ridículo. Solo necesitaba la visita de su otro molesto compañero. Excompañero para completar el día. ¿Qué quieres, Jiraiya? Preguntó con voz monótona mientras se levantaba. Era inútil intentar disfrutar de su terrible racha de suerte ahora, no con él observándola y mostrándose sutilmente desaprobatorio. Como si sus hábitos fueran mejores, el maldito libertino, aunque afirmara que seguía sirviendo a Konoha, entrecerró los ojos al ver a la pequeña niña a su sombra. ¿Qué demonios, Jiraiya? Preguntó. Este no es el tipo de lugar para alguien de su edad. Regañó. Se encogió de hombros de esa forma que había desarrollado y que la enfurecía por completo. Reconoció que la había escuchado. Simplemente no le importó. No mayor que Shizune cuando se fue contigo, replicó. Me alegra volver a verte, añadió, señalando con la cabeza a su asistente, que sostenía a Tontón, el cerdo mascota de Nawaki. Debes de ser el doble de alta que la última vez que te vi. Me alegra verte también, Jiraiya-sama, respondió Shizune, con un tono demasiado respetuoso para Tsunade. ¿Acaso ya era lo suficientemente mayor para que su encanto funcionara? ¿Era también lo suficientemente ingenua? Bueno, eso nos convierte en una de nosotras, dijo Tsunade con irritación. ¿Qué quieres? Preguntó. Jiraiya logró parecer dolido, pero no perdió su sonrisa burlona. ¿Es demasiado querer reencontrarse con un viejo compañero? ¿Revivir los viejos tiempos? El viejo bastardo lo disfrutaba, se dio cuenta. No hubo buenos tiempos, espetó, solo mucha muerte sin sentido y sangre derramada para nada. El regusto a sake se desvaneció en su lengua. Jiraiya suspiró con una tolerancia que le dio ganas de golpearlo. Te invito a un trago y charlamos, ¿de acuerdo? Yo invito. Su estómago se llenó de resentimiento, pero no lo suficiente como para rechazar una bebida gratis. Unos minutos después, estaban en una mesa del bar junto a la sala de juegos. Shizune pidió tempura, con la esperanza, como siempre, de que un poco de comida atenuara los efectos del sake. Tsunade no podía resentir los esfuerzos de la chica por contener sus peores excesos. No después de todo lo que había soportado en el pasado. Su asistente también les pidió té a ella y al acompañante de Jiraiya. Mirando con ojos de Buda a la pequeña, Tsunade finalmente notó sus ojos. Una yuga. Y con esa frente sin marcas, pertenecía a la casa principal. Tan silenciosa como era, debía estar furiosa. Igual que el resto de su estirada casa. Algo se le ocurrió que puso a Tsunade en guardia al instante. ¿Cuántos favores había gastado Jiraiya en Konoha para conseguir los servicios de una yuga de la familia principal solo para que la ayudara a encontrarla? Shizune intentó valientemente mantener una conversación cortés en la mesa mientras Tsunade fulminaba con la mirada a Jiraiya. Finalmente, al vaciarse la primera botella, Tsunade habló. De acuerdo, no has venido hasta aquí solo para hablar. ¿Qué quieres? Preguntó sin rodeos. Jiraiya hizo una mueca.
Siempre era transparente con ella, y siempre parecía pillarlo desprevenido cuando ella lo descubría. Quería pedirte un par de favores, admitió. Ella sonrió con suficiencia. Aquí viene. Levantó una mano antes de que él pudiera continuar. No voy a volver, declaró. Creía haberlo dejado claro hace años. Ese pueblo solo me ha traído dolor. Mira, dijo Jiraiya, escúchame. Sé por qué te fuiste y lo entiendo, no entiendes nada. Gruñó Tsunade. Maldita sea, ahora se estaba enfadando, y nada la desesperaba más que enfadarse. Jiraiya hizo un gesto apaciguador con las manos, mirando a su alrededor mientras su mesa empezaba a atraer la atención del resto del bar. ¿Podrías al menos echarle un vistazo a un genin? Suplicó. Le dieron con un genjutsu, uno muy poderoso. Creo que le causó algún trauma psicológico, pero está fuera de mi alcance. Tsunade estaba un poco desconcertada, su ira se desvaneció. Normalmente, el orgullo del viejo tonto no lo dejaba rendirse tan rápido. Maldita sea, y ella estaba deseando una discusión. Tal vez podría presionarlo un poco más. ¿Entonces reconoces mis habilidades superiores? Preguntó con tono malicioso. Jiraiya adoptó una expresión inusualmente seria. Nunca he cuestionado tus habilidades con el jutsu médico, dijo. Bueno, entonces no quería jugar nada. Ya veo. Aún así, traer a un paciente hasta aquí, su antiguo compañero de equipo torció la boca. Bueno, en realidad, venía con nosotros para preguntarte algo más cuando lo atacaron, admitió. Y añadió rápidamente. Eso es otro tema. Podemos hablarlo después. Esto, bueno, te lo pido como un favor personal. Te debo uno. Tsunade frunció el ceño. En el código personal de Jiraiya, por muy molesto que fuera, eso era una concesión importante. Aún así, era mejor prolongar el asunto y ver qué tan en serio hablaba. Creía haber percibido un uso considerable de chakra antes. Si no estuviera retirado, no sé, por muy tentador que sea tener algo que te cuelgue, no estoy segura de querer involucrarme en la venganza que alguien tenga contra ti. El rostro de Jiraiya mostró un destello de traición que la hizo sentir un poco culpable. Pero aún más sorprendente fue que la niña que lo acompañaba interviniera. Por favor, Tsunade-sama, no está lejos de aquí, dijo la Hyuga en voz baja. ¿Cuánto debió molestarle usar una voz tan humilde? Probablemente no quería que la misión fracasara y que Jiraiya se librara de cualquier concesión que hiciera para conseguir la ayuda de su clan. Bueno, quizá le vendría bien ese orgullo inflexible que caracterizaba a los Hyuga. Quizás Jiraiya le debiera una. Entonces, ¿también quieres algo de mí? Preguntó. De acuerdo. Mi asistente Shizune ya está un poco mayor para encargarse de tareas domésticas. Acepta ser mi sirvienta personal durante 6 meses y veré qué puedo hacer por esta genin. Se recostó en su asiento, dándole un suave codazo a Shizune para que se callara. Era imposible que una Hyuga aceptara, con el permiso de Jiraiya-sama, acepto, Tsunade-sama. Oh, diablos. Naruto solía dormir profundamente, pero una vez que despertaba, despertaba. Despertarse una vez consciente nunca era una tarea difícil. Y tampoco una que normalmente fuera acompañada de un terrible dolor de cabeza. Hasta ahora. Sentía los párpados como si los hubieran cubierto con pegamento. Extender la mano para frotárselos era complicado porque su brazo parecía pesar 1000 kilos. Antes de llegar siquiera a la mitad, le habían aplicado un paño húmedo y frío en los ojos, limpiando las secreciones pegajosas. Supo sin abrir los ojos que Hinata estaba cerca. Contuvo un gemido mientras intentaba incorporarse, pero su cuerpo no cooperaba. Eso no era bueno. Sensei lo mataría si se quedaba en la cama todo el día, Kurenai-sensei. ¿Es cierto? Intentó preguntar, pero solo salió un graznido apagado. Un brazo pequeño y fuerte rodeó su cabeza, sosteniéndola mientras lo ayudaba a incorporarse. Abrió los ojos cuando ella le acercó un vaso de agua a los labios. Las lágrimas que se acumulaban en las comisuras de los ojos lavanda de Hinata parecían responder a su pregunta. Si Itachi hubiera mentido para desconcertarlo, ella ya le estaría asegurando que su Jonin Sensei estaba bien. Así que el Uchiha bastardo aún más grande no mentía. Yui Kurenai estaba muerta. Naruto sintió que su cuerpo se desplomaba por un instante mientras la desesperación se apoderaba de su espíritu. La primera adulta que se tomaba en serio su ambición, y ella se había ido. No. Ella fue tomada. Por el Uchiha. Itachi. Naruto sintió que su chakra, antes lento, aumentaba. Con él, una oleada de energía se apoderó de él al parecer, recuperando su constitución normal.
Aún sentía un dolor sordo y generalizado, similar al que sintió en el brazo tras destruir el sello maldito de Orochimaru. Supuso que lo que hubiera ocurrido tras quedar inconsciente había forzado sus espirales de chakra hasta cierto punto. Sorprendentemente, Hinata no retrocedió al ver que él se ponía rígido. Simplemente esperó pacientemente mientras él bebía el agua con avidez. Le soltó la cabeza mientras él se enderezaba y apartaba las mantas bajo las que dormía. Se sintió aliviado al descubrir que llevaba una sencilla túnica blanca para dormir. Esperaba que Jiraiya se hubiera cambiado de ropa. Miró a su alrededor y vio a la mujer que les habían encomendado encontrar sosteniendo unas manos verdes brillantes sobre la muñeca de Sasuke. Es una fractura simple. Debería dejar de entrenar un par de días para que se cure, anunció mientras el resplandor se desvanecía. Deberíamos dejar la conmoción cerebral por ahora. Estará en una hora más o menos. Naruto asintió. Era difícil no odiar a alguien que se parecía a Itachi, pero por lo que había aprendido de la historia reciente de Konoha, Sasuke odiaba de verdad a su hermano. Lástima que no tuviera la oportunidad de matarlo. No si Naruto tenía algo que decir al respecto. La mujer que habían identificado como Tsunade en la reunión se giró hacia Hinata. Parece que dominas lo básico, dijo con un gruñido. Espero que planees acostumbrarte a cuidar enfermos durante los próximos 6 meses. Naruto entrecerró los ojos mientras la miraba a ella y luego a su amiga. ¿Qué significa eso?, preguntó con cautela. Sensei estaba muerto, pero ella aún dependía de él para cuidar de sus compañeros. A cambio de mis servicios, respondió Tsunade con una sonrisa, la señorita Hyuga aceptó servirme durante 6 meses. Naruto frunció el ceño y se giró hacia Jiraiya, cuyo chakra sentía rondando cerca de la puerta. Más allá, Naruto podía ver el hombro de la chaqueta de Shino. El solo hecho de saber que estaba cerca lo tranquilizó un poco. Sobre todo porque probablemente estaba escuchando todo lo que se decía para analizarlo más tarde. El viejo pervertido se encogió de hombros. El daño de ese jutsu era invencible para mí, así que le pedí a una antigua compañera que te considerara un favor personal. En cambio, le pidió a tu compañera un pago. Naruto refunfuñó y suspiró. En cierto modo, esto evitaría que Hinata tuviera que lidiar con su padre por un tiempo más. Al mismo tiempo, no quería que se fuera de Konoha, ni siquiera temporalmente. Claro, si Tsunade regresaba como Hokage, ¿qué hay de la misión?, le preguntó a Jiraiya. El Sannin Sapo hizo una mueca y se enderezó. Tsunade, hay otra razón por la que estamos en la ciudad. Te estábamos buscando. La mujer rubia no parecía tan sorprendida como la joven morena que estaba a un lado con un kimono negro. Siempre tienes un motivo oculto, Jiraiya, eso nunca cambia. El hombre de pelo blanco ignoró la puya. Quizás hayas oído que Konoha fue atacada recientemente, empezó. Sensei resultó gravemente herido y perdió un brazo. ¿No está muerto?, preguntó Tsunade rápidamente. Había oído que estaba mortalmente herido. No, pero su carrera como shinobi ha terminado, admitió Jiraiya. Hizo una pausa. Con todos dormidos durante la batalla, ¿cómo supiste que lo habían matado? Quizás estaba demasiado relajado mientras esperaba su respuesta. ¿Lo corregiría? Un shinobi errante que estaba entre la multitud, respondió Tsunade, pero Naruto pensó que sus palabras carecían de la arrogancia de antes. Antes de convertirse en traidor, Orochimaru era su compañero de equipo, junto con Jiraiya, bajo el mando del anciano. Si los informes sobre la pérdida de un brazo eran ciertos, ¿quizás Orochimaru también había buscado su ayuda? Ya veo, respondió Jiraiya, y Naruto se preguntó si él también lo había notado. En fin, me envió a buscarte y traerte de vuelta a Konoha. Tsunade negó con la cabeza. Con lo viejo que está ahora, no hay forma de que pueda regenerar su brazo sin matarlo. El impacto de solo desbridar el muñón sería, no para curarlo, interrumpió Jiraiya. Sabe que es demasiado viejo. Quiere que lo reemplaces. La habitación quedó en completo silencio por un momento, antes de que Tsunade soltara un bufido desdeñoso. ¿De verdad crees que soy tan estúpida, viejo mujeriego?, lo acusó con tono áspero. ¿O es una de tus bromas estúpidas? ¿En serio, Hime?, respondió Jiraiya con voz seria. Incluso enderezó un poco la postura. Cree que eres la mejor opción para liderar Konoha y reconstruir su fuerza. Después de todo lo que Tsunade negó con la cabeza. No. Es imposible. Me niego. Con cada palabra, negaba con más fuerza, cada vez más furiosa. Tendrías que ser idiota para querer ese trabajo. En defensa de Naruto, cabe destacar que había logrado grandes avances en el control de su temperamento desde sus días en la academia.
Las lecciones de Kurenai Sensei presentaban múltiples ejemplos de shinobi del pasado que habían dejado que la ira se impusiera a la razón, a menudo con resultados trágicos y desastrosos. Por otro lado, Naruto también había sufrido recientemente la pérdida de ese mismo sensei, había sido sometido a un genjutsu de rango S psicológicamente dañino, acababa de enterarse de que su mejor amiga se había vendido como esclava para conseguir un sanador que reparara el daño, y finalmente vio cómo le ofrecían lo único que había deseado desde que tenía memoria. Y lo rechazó por completo. En realidad no es de extrañar que perdiera los estribos. ¿Idiota?, preguntó. El único idiota que veo aquí eres tú. Cuidado, mocoso. Te acabo de arreglar y puedo deshacerte de ello con la misma facilidad. Me gustaría verte intentarlo, vieja bruja. Naruto sonrió con suficiencia mientras su rostro se sonrojaba. No te convertías en un bromista con su habilidad, sin saber cómo aprovechar los puntos débiles de los demás. Si estaban en el mismo equipo Genin, debía de ser tan vieja como Jiraiya. Para parecer tan joven se requería algún tipo de genjutsu, lo que significaba que era sensible a su edad. «Senpai, no», gritó la morena mientras Tsunade se preparaba para abalanzarse sobre la cama de Naruto. «No podemos pagar los daños otra vez». «De acuerdo, Shizune», gruñó Tsunade. «Afuera, mocosa, a menos que tengas miedo de tomar tu medicina». «Bien», espetó Naruto, agarrando la ropa apilada junto a su cama y dirigiéndose al baño. Se alegró de que su ropa de convalecencia incluyera pantalones, o habría arruinado el efecto. Salió en menos de un minuto, tras asegurarse rápidamente de que todo estuviera en su lugar. Se detuvo justo cuando estaba a punto de recoger sus sandalias. ¿De verdad crees que puedes conmigo?, preguntó, recordando la información de su misión sobre el objetivo. Con un dedo, espetó, dándole la espalda a Jiraiya, quien evidentemente intentaba disuadirla. Cruzó la puerta con paso decidido y salió al pasillo. El sapo Sanin puso los ojos en blanco y sacudió la cabeza murmurando algo que parecía rubias. Naruto sonrió levemente al alcanzarla. ¿Por qué no hacemos esto un poco más interesante?, preguntó mientras él y el ninja médico encabezaban una extraña procesión hacia la entrada del hotel. Tsunade entrecerró los ojos. ¿Qué hay en juego?, preguntó. Si gano, volverás a Konoha, dijo Naruto. De ninguna manera, se negó ella, sacudiendo la cabeza. ¿Así que tienes miedo de no poder vencerme?, se burló. ¿Qué le pasó a un dedo? Sus ojos se entrecerraron y Naruto se asombró de no haber estallado en llamas. Bien, espetó. ¿Sabes? Me sorprende que no me pidieras que perdonara la deuda de 6 meses de tu compañero, respondió con ironía. Supongo que la misión es más importante para ti que tu compañero. Y la gente se pregunta por qué me fui. Para nada, replicó Naruto. Solo quiero lo mejor para ella. Hizo una pausa. Probablemente no protestó demasiado por la deuda, ¿verdad?, se burló. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Tsunade. Nada que no descubrirás después de que llegues a Konoha, le aseguró Naruto mientras salían a la calle. ¿Realmente me estás poniendo de los nervios, muchacho?, gruñó. Naruto se giró hacia ella tras retroceder 10 pasos. ¿Y llamaste estúpido a mi Hokage?, gruñó mientras entrecerraba los ojos y formaba el sello del carnero. Tahu Kage Bunshin no Jutsu. Todo quedó en silencio mientras la calle se llenaba de clones, junto con los tejados a ambos lados. Entonces, un doble tsunami verde envolvió a la princesa babosa. Jiraiya decidió quedarse dentro, tras haber oído hablar demasiado de las hazañas de Naruto durante la invasión del sonido. Las estimaciones de inteligencia sobre cuántos clones generó el sobreexcitado Jinchuriki mientras perseguía a los genin de la arena se clasificaron como un secreto de clase S, pero por lo que había oído, el chico debía tener recuerdos de haber trabajado junto a prácticamente todos los miembros de Anbu antes de que terminara la lucha. La idea de ser pisoteado accidentalmente por su subordinado era un poco inquietante. Pero claramente posible. Minato jamás lo dejaría olvidar si ese terminaba siendo su epitafio. Los compañeros de Naruto rondaban en la entrada principal. Jiraiya no sabía qué esperaban lograr, aparte de brindarle apoyo moral mientras su antiguo compañero arrasaba la calle con su amigo. Solo esperaba no tener que vender a otro de ellos como esclavo para pagar la factura médica. Naruto se mantuvo a la defensiva mientras sus clones acosaban a su oponente. Crear tantos clones lo dejó aturdido por un instante, prueba de que aún se recuperaba de lo que Itachi le había hecho. Por desgracia, Tsunade los estaba aniquilando por docenas. Lo más aterrador era que lo hacía con un solo dedo, como había especificado.
No quería saber qué pasaría si lo golpeaba con ese dedo, pero sospechaba que sería tan corto como doloroso. Entonces el alcohólico loco se agachó y golpeó la calle con su dedo. La onda expansiva resultante hizo volar a todos sus clones y abrió una fisura que se dirigía hacia él. Taijutsu o Totonjutsu, daba igual. Naruto saltó hacia atrás, evitando la grieta aparentemente sin fondo, incluso mientras aumentaba su estimación del nivel de amenaza de Tsunade. Empezó a comprender por qué Oji-san la quería como su nueva sucesora, a pesar de su personalidad. «Vuelve aquí, cobarde», gritó. «Si te escapas, te lo juro. Y quizá me desquite con mi nueva asistente». Por supuesto, esa personalidad podría ser una debilidad, pensó Naruto mientras apretaba los dientes y cargaba de nuevo. Tsunade sonrió y se preparó, con la mano derecha hacia atrás y el dedo doblado hacia el pulgar, lista para lanzar un golpe que lanzaría un buey a la siguiente prefectura. Pero el genin se detuvo en seco y juntó las manos como si estuviera a punto de comenzar una oración. «Naruto Majutsu. Pulso de chakra», gritó, girando las palmas hacia la princesa babosa en un movimiento de lanzamiento mientras liberaba el chakra que había estado acumulando en su hara. La Sannin retrocedió al sentir la onda de pulso dirigida que la invadió sin causarle daño. Bueno, inofensiva para su cuerpo, al menos. Como Naruto sospechaba, no era tan joven como aparentaba, pues ocultaba su edad bajo un poderoso genjutsu. Uno que él acababa de interrumpir. Naruto soltó una carcajada. «Guau, sí que estás viejo, Ba-chan». En un instante, se quedó sin aliento cuando los dedos de ella se cerraron alrededor de su garganta. No ayudó que todavía intentara reír con la garganta bloqueada. El humor de la situación se desvaneció un poco cuando todo empezó a nublarse y su visión periférica se volvió gris. Notó que Shizune tiraba del hombro de Tsunade, pero no hacía mucho por distraerla. Entonces, una masa de insectos Kikai le envolvió la cabeza, y nadie, absolutamente nadie, puede ignorarlo. Soltó a Naruto, formó un sello con los dedos y dispersó la nube con una explosión de chakra. Sintió la mano de Hinata sujetarle el codo mientras jadeaba, intentando parpadear para alejar las motas que se arremolinaban en su visión. Sin embargo, cuando Naruto se enderezó, tenía una gran sonrisa en el rostro. Se masajeó la garganta magullada mientras observaba a la mujer de mediana edad con algunas arrugas y cabello rubio que se desvanecía a la plata. Eso fue mucho más que un dedo, Okage-sama. Tsunade abrió mucho los ojos. ¿Hiciste todo eso solo para que rompiera la apuesta? Naruto se encogió de hombros. ¿Funcionó, verdad? ¿O te rendirás? Ella frunció el ceño. Eres un pequeño chiquillo interesante, pero sé sincero. ¿Jiraiya te incitó a hacer eso? Naruto negó con la cabeza. No, solo recordé algo que Kurenai-sensei me enseñó. Murmuró Tsunade mientras restauraba su genjutsu. Tendré que ver a ese sensei tuyo. El rostro de Naruto se contrajo al ver a Hinata soltar un pequeño hipo. La Hyuga regresó rápidamente a la posada, seguida por Naruto, con aspecto preocupado. Shino, el chico Aburame, se giró para mirarla, con el rostro inexpresivo bajo sus gafas de sol. Desafortunadamente, no tendrás esa oportunidad, fue todo lo que dijo. Jiraiya no se sorprendió cuando Tsunade lo acorraló. Simplemente le sorprendió que le hubiera tomado tanto tiempo. En su lugar, no creía que él también pudiera controlar su curiosidad. Esa era probablemente una de las razones por las que Sarutobi la quería como su sucesora. Eso, y lo que amenazó con hacer si su sensei lo obligaba a asumir el cargo. Por suerte, ambos coincidieron en que lo que estaba haciendo ahora era demasiado importante como para que Konoha lo abandonara. Claro que, dado lo dolorosos que eran grandes fragmentos de su propia historia, no era de extrañar que fuera tan circunspecta con el dolor ajeno. Como mínimo, imaginaba que no quería ningún recordatorio. Tras su aparente victoria, Naruto se quedó abajo lo suficiente para saborear un poco de caldo y arroz al vapor. Hinata insistió, inusualmente, en que se relajara y volviera arriba a descansar. Jiraiya se preguntó si veía algo en los pensamientos del chico que la preocupara. Durante los breves instantes en que había estado activo, el Kyuubi había liberado una enorme cantidad de chakra. Si el mocoso no fuera tan increíblemente duro, estaría más preocupado por un daño permanente. Con el apoyo de Aburame, la Hyuga convenció a Naruto de regresar a su habitación a descansar. Shizune la siguió para supervisar, y Jiraiya se encontró sentado en la barra junto a un irritado Sannin. ¿Te importaría explicarme qué demonios fue todo esto? Preguntó después de pedir otra botella de sake. Jiraiya suspiró. Su Jonin sensei era Yui Kurenai. Aprobó el examen hace unos meses.
Uchiha Itachi intentó secuestrarla, probablemente para usarla como cebo para Naruto. Algo salió mal y la mataron. Nos enteramos cuando aparecieron aquí para intentar atraparlo de todos modos. Tsunade dejó escapar un sonido entre un gruñido y un gemido. Clase S o no, se necesita mucho coraje para intentar usar a un Jonin como moneda de cambio. Jiraiya asintió. El chico Aburame, Shino, dice que logró romper uno de los genjutsus irrompibles de Itachi. Probablemente la mató para asegurarse de que no le dijera a nadie cómo. Maldición, maldijo Tsunade. ¿La conoces? Jiraiya asintió. ¿Cómo era ella? Preguntó Tsunade. No tenía ni idea de a dónde iba esto, pero decidió seguirle el juego. Además de ser terriblemente inteligente, terca, testaruda y vengativa. Odió mis libros sin leer ni uno solo. Tsunade dejó escapar un bufido de diversión. Por otro lado, continuó, estaba muy concentrada en su genin. Y se nota. Tomó a 3 chicos, uno de los cuales apenas aprobó el examen de graduación, y los hizo funcionar a nivel Chunin o superior en tan solo unos meses. No necesitó ver su ceja levantada para percibir la incredulidad de su compañero de equipo. No es broma. Si los exámenes no se hubieran interrumpido, ambos chicos probablemente llevarían chalecos Chunin. La chica fue eliminada en las preliminares por su propio primo, un genio del Hyuken. Naruto le devolvió el favor en la final. Él es. Sí, es suyo. No es difícil de decir por su aspecto y ese pelo. Sensei dijo que le ha estado diciendo a todo el mundo que iba a ser Hokage desde que aprendió el significado de la palabra. Apenas después de graduarse, su nuevo sensei le pregunta si de verdad quiere ser Hokage, y luego le dice que necesita empezar a hacer para conseguirlo. El niño loco empezó a entrenar 16 horas al día y para los exámenes ya está aprendiendo jutsus de rango A y derrotó a un prodigio Hyuga usando taijutsu. Pareces muy orgullosa de él, dijo Tsunade pensativa. Casi toda la amargura se había evaporado de su voz, y Jiraiya se preguntó si estaría recordando a su hermano pequeño perdido, Nawaki. Lo soy, admitió, aunque no tengo derecho a serlo. Todo lo que él y los Hyuga son, es principalmente obra de ella. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Qué pasa? Preguntó ella, con el rostro nuevamente en guardia. ¿Vas a cumplir esa apuesta? Ella lo miró con indiferencia, pero su expresión no se suavizó. Lo pensaré, dijo finalmente. Si no hay nada más, debería volver y ver qué mal hicieron curando al sensei. Quizás, escuche lo que tiene que decir. Negó con la cabeza con tristeza. No puedo creer que lo dejara engañarme así. Jiraiya sonrió. Era una concesión mayor de la que esperaba. Estos niños traían buena suerte. O tal vez le recordaban, hablando de tontos, continuó Tsunade, rompiendo su ensoñación alimentada por el sake. ¿Qué pasa con esa chica? ¿De verdad es una Hyuga? Jiraiya frunció la boca, como si sintiera un sabor desagradable. No conozco todos los detalles, empezó, pero creo que le hiciste un favor. Sasuke despertó poco después de que regresaran a la habitación. Se incorporó bruscamente, mirando a su alrededor con desesperación, luego se sujetó la cabeza y gimió. Hinata le habló del polvo analgésico que Shizune disolvió en su agua y le sugirió que se lo bebiera todo. El último Uchiha pareció querer protestar, pero se quedó boquiabierto al ver que Naruto y Shino lo miraban fijamente. El aire en la habitación era tenso. No estaba lleno de instinto asesino. No del todo. Pero si las emociones tuvieran olor, la habitación apestaría a ellos. Naruto pensó que era bueno que Shizune estuviera alimentando al cerdo. Seguramente ya estaría volviéndose loco allí dentro. Sasuke se incorporó, encogiendo las piernas hasta quedar sentado con las piernas cruzadas sobre el colchón, sosteniendo el agua con ambas manos mientras la bebía lentamente. Finalmente, terminó el agua y habló. Reconozco tu queja contra mi clan, dijo Sasuke con voz formal, recitando palabras que Naruto se preguntó si habría memorizado en algún momento. Si su padre era el líder del clan, Sasuke ya había estado entrenando en tales formalidades. Descartó la idea como irrelevante, pero se detuvo. Era algo que Kurenai Sensei se habría preguntado. Uchiha Itachi es un traidor tanto a Konoha como al clan Uchiha, continuó Sasuke con voz plana, casi monótona. Pero sigue siendo de mi sangre. Lo mataré y vengaré a Yui-san junto con todos los demás. Lo he prometido. Sus ojos negros no los miraron, sino que miraron a lo lejos. Naruto se dio cuenta, con un escalofrío, de que Sasuke no les estaba hablando realmente. Su verdadero público llevaba años muerto. Aceptamos tu declaración, dijo Shino tras un momento. Es bien sabido que Itachi ya no actúa como un Uchiha.
También has dejado claro que planeas poner fin a su traición. Naruto se giró para mirar a Shino. ¿En serio pensaba Sasuke que irían tras él por Itachi? ¿O era esta formalidad solo para asegurarse de que todos supieran dónde estaban? Maleducado o no, no iba a dejarlo pasar. Eso solo si no lo encontramos primero, advirtió. Sasuke parecía estar a punto de decir algo, pero se mordió la lengua. Un músculo le saltó en la mandíbula y Naruto se preguntó si estaría recordando cómo se lo rompió. Suficientemente bueno. Era un grupo tranquilo el que partió hacia Konoha a la mañana siguiente. Naruto descubrió que una buena noche de sueño había disipado la mayoría de los dolores persistentes, excepto el latido hueco de dolor en la boca del estómago. Parecía casi una traición dormir tranquilo después de lo sucedido, pero Hinata había mencionado que probablemente su cuerpo se estaba recuperando. Le sorprendió, aunque solo un poco, que ella supiera lo que estaba pensando al despertar. Pero claro, ella siempre había sido buena para leerlo, mucho mejor que él a ella. Hizo una mueca mientras caminaban por la calle después de pagar. Ella era mucho mejor compañera de equipo que él. A pesar de su malestar, Naruto seguía sintiéndose incómodo por otras razones. Al salir de la ciudad de Otafuku, creyó sentir miradas hostiles observándolos. Con unas discretas señales con la mano, alertó a sus compañeros, pero ninguno detectó presencias hostiles. Orochimaru-domo, susurró Kabuto, inclinando la cabeza respetuosamente, ¿vamos a dejar que se vayan? Ahora no es el momento, gruñó el Sannin serpiente, disimulando su instinto asesino con gran esfuerzo. Estaban a cientos de metros del camino, bajo un jutsu de camuflaje, pero aún así debía tener cuidado de que sus antiguos compañeros no lo detectaran. Contra mis dos antiguos compañeros, sobre todo con un solo brazo, estaría en desventaja, y dudo que pudieras detener a ese equipo Genin tú solo. Son solo Genin, sensei, murmuró Kabuto. Le habían parecido algo competentes cuando los encontró durante el examen Chunin, pero sin duda no representaban una gran amenaza. Al menos uno de ellos debería ser Chunin, espetó Orochimaru. Y los tres fueron, impresionantes, cuando estaba probando a Sasuke-kun. No los subestimes. Kabuto agachó la cabeza en señal de disculpa. Además, no quiero arriesgarme a que mi futura nave sufra daños, continuó el Sannin. Pronto veremos si me busca, con los incentivos adecuados. Con un cuerpo nuevo, volveré a tener dos brazos. Qué lástima. Tenía tantas ganas de corromper a la princesa babosa, las nubes se acumulaban en el cielo al llegar a Konoha. La conversación había sido escasa durante el regreso de su misión, lo cual encajaba con el estado de ánimo de Naruto. Probablemente era mejor así, dado el ritmo que marcaban los dos Sannin. Incluso Shizune parecía un poco sin aliento al descender de la línea de árboles a las puertas de Konoha. El Chunin de guardia en la puerta se puso firme de inmediato. Jiraiya-sama, el Hokage solicita que se presente en su oficina de inmediato. Ero Sennin asintió con severidad al pasar. Tsunade ni siquiera les hizo caso a los guardias. Por su reticencia, Naruto supo que algo andaba mal con ella, o al menos con su pasado. Solo esperaba que el anciano pudiera hacerle entrar en razón. Naruto sintió muchas miradas sobre él mientras se dirigían a la torre del Hokage. Al principio fue un poco desconcertante, hasta que recordó las lecciones del sensei e intentó ver la situación desde su perspectiva. La muerte de un Jonin en un lugar público no se habría mantenido en secreto por mucho tiempo, especialmente si iba a tener un funeral público, como exigía su rango. Con la vista periférica, Naruto notó que la mayor parte del escrutinio parecía provenir de aldeanos mayores y shinobi, quienes probablemente sabían que era un Jinchuriki. Así que lo observaban para ver cómo reaccionaba. Quizás les preocupaba que se enfureciera por la muerte de Sensei. Naruto casi resopló divertido. Como si fuera a menospreciar sus enseñanzas ignorándolas. Mantuvo la expresión impasible. Cumpliría con su deber y la enorgullecería. Dondequiera que estuviera ahora. No podía hacer menos. Jiraiya se quedó atrás del grupo. No creía que Tsunade fuera a salir corriendo ahora. Si la curiosidad no la entretenía un rato, quería vigilar a los niños sin que se notara. El lenguaje corporal y la postura de la Hyuga eran un poco extraños. Dadas sus reacciones cuando el Hokage anunció que su estancia con Kurenai llegaba a su fin, no fue una sorpresa. El Aburame era tan impasible como cualquiera de su clan en público. Le sorprendió un poco ver un temperamento ligeramente sarcástico en privado con sus compañeros, pero pensó que nadie podía permanecer estoico todo el tiempo. Recordó haber preparado un expediente sobre la madre del niño antes de que Shibi regresara a Konoha de su puesto.
Al principio no lo parecía, pero su influencia aún podría insuflar vida a los Aburame antes de que esa apariencia inexpresiva que cultivaban los volviera verdaderamente inhumanos. La verdadera sorpresa fue Naruto. Después de que su furia por la muerte de Kurenai casi desatara el Kyuubi sobre Itachi, Jiraiya no esperaba que el chico se mantuviera tan tranquilo en la aldea. En lugar de mirarlo con enojo o incluso mostrar un visible dolor, se mantuvo tan impasible como Aburame. En lugar de impresionarse, esto preocupó un poco al Sannin al entrar en la torre. Se preguntó si el antiguo maestro del chico habría tenido la oportunidad de hablar con él sobre cómo afrontar la pérdida. Algunos admirarían la capacidad de Naruto para guardarse las cosas, pero Jiraiya los consideraba unos necios. Necesitaba hablar con él, y pronto. Desafortunadamente, eso no iba a ser posible. El anciano tenía un aspecto terrible, y Tsunade parecía querer echar a todos de su oficina para poder examinarlo de inmediato. Equipo 8, Jiraiya me informa que ya están al tanto de lo sucedido, ¿cierto? Dijo Sarutobi, ignorando la mirada fulminante de Tsunade por el momento. Cuando asintieron, continuó. El servicio conmemorativo se celebrará mañana en la Plaza del Recuerdo. Desvió la mirada hacia Luchia. Shino, tu padre confirmó que te había dado permiso para el viaje, y Sasuke, estabas en todo tu derecho, pero en el futuro te pediría que informaras a la oficina del Hokage si ves la necesidad de viajar fuera de la aldea. La mirada experta de Jiraiya captó que los hombros de Luchia se encorvaban levemente en aparente alivio. Seguramente no creía que el consejo de la aldea dejaría que el Hokage lo castigara con demasiada dureza, pero entonces recordó los rumores sobre el nuevo estilo de entrenamiento de Kakashi. Quizás esperaba que la aceptación del Hokage de esa ficción legal le hiciera ganarse la confianza del Jonin. Por otro lado, si las historias sobre Kakashi eran ciertas, salir para advertir a un compañero de clase del peligro era una de las pocas razones que aceptaría para ausentarse sin permiso. Entonces los genin fueron despedidos, mientras que el Hokage pidió a sus antiguos alumnos que se quedaran. Jiraiya apretó los dientes y obedeció. Quizás podría encontrar a su ahijado después. Naruto se acostó temprano esa noche. No tenía hambre e incluso se saltó la parada en casa de Ichiraku después de que los despidieran de la oficina del Hokage. Por supuesto, irse a la cama no significaba dormir. En cambio, se quedó tumbado en su familiar cama individual, mirando al techo en la oscuridad. No podía dejar de visualizar lo que había sucedido. ¿Le había dolido? ¿O fue demasiado rápido para que ella sintiera algo? ¿Tuvo tiempo Sensei siquiera de darse cuenta de que había roto uno de los supuestos genjutsu invencibles? Esperaba que al menos hubiera tenido tiempo de saberlo. Pero nunca lo sabría con certeza. Se estremeció al oír el clic del pestillo de la ventana de su sala. En un instante, Naruto se puso de pie con el kunai que guardaba bajo la almohada. Miró por la rendija de la puerta de su habitación, que no estaba del todo cerrada. La melena blanca identificó al hombre corpulento que trepaba por la ventana. Nadie que no fuera un shinobi se atrevería a trepar tranquilamente por una ventana de un quinto piso de esa manera. Si estás aquí por algo más que un vaso de ramen y correo viejo, te vas a decepcionar, dijo Naruto rotundamente mientras entraba a la sala de estar en pijama y gorro de dormir. Soy demasiado viejo para dedicarme a robar, muchacho, replicó Jiraiya, para nada sorprendido de que lo detectaran. Se enderezó y miró a Naruto, arqueando una ceja. Pareces como si un pez te estuviera comiendo la cabeza, dijo tras un momento de contemplar el gorro de dormir de Naruto. Era un regalo, dijo Naruto a la defensiva. Creía que el Hokage lo había dejado en su puerta una mañana, pero nunca lo supo con certeza. ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntó. Pensé que querrías hablar, dijo Jiraiya después de un momento. Naruto miró fijamente al hombre mayor por un momento. ¿Por qué estaba tan preocupado de repente? Entonces pensó en su prisionero y empezó a rechinar los dientes. A pesar de lo que pasó con el jutsu de Itachi, no voy a liberar al Kyuubi por voluntad propia, dijo entre dientes. Jiraiya pareció desconcertado por un momento, y luego horrorizado. ¡No! No me refería a eso, mocoso. El Sannin frunció el ceño y luego respiró hondo. Solo pensé que, querrías hablar. A solas. Hizo una mueca y bajó la mirada hacia el sofá de Naruto. Yo era mayor que tú cuando empecé a perder gente en la guerra. El viejo, mi sensei me lo contó. Me ayudó un poco. Tu sensei no está, y te hice una promesa. Naruto lo fulminó con la mirada mientras su mente trabajaba. En cierto modo, tenía sentido. Hinata estaba en casa, donde Jiraiya no era bien recibido. Shino tenía que hablar con sus padres. Quizás solo intentaba ayudar.
Quizás no todo giraba en torno al maldito zorro. Con esfuerzo, controló su temperamento. Lo siento, dijo después de un momento, ¿quieres un té? Tenía algo instantáneo que no era demasiado desagradable, y Hinata le había enseñado al menos lo básico de la etiqueta. Así que se sentaron en el sofá y conversaron. Naruto hizo la vista gorda ante la cara de Jiraiya al tomar un sorbo de té y lo escuchó hablar sobre la pérdida de su estudiante favorito, y cómo se sintió al llegar a Konoha demasiado tarde para evitarlo. Naruto no dijo mucho, pero sí planteó algunas de las preguntas que lo atormentaban. Sí, la muerte de Kurenai-sensei había sido rápida e indolora. Sí, según el informe de Kakashi, parecía consciente de haber superado el genjutsu de Itachi. Jiraiya incluso se acercó y le dio un golpecito en el cuero cabelludo cuando dijo que deseaba haber estado allí. Tu sensei era un Jonin, mocoso, enfrentándose a uno de los ninjas renegados más peligrosos de su generación, gruñó. Dudo que a estas alturas hubieras sido otra cosa que un estorbo. Tu trabajo es dejarte la piel trabajando y mejorar lo suficiente para que, cuando tengas la oportunidad, puedas darle una paliza. ¿Me entiendes? Los puños de Naruto se apretaron con tanta fuerza que creyó que se le partiría la piel. Pero asintió, comprendiendo. ¿Se vuelve más fácil alguna vez? Preguntó después de un momento. Ni un poquito, dijo Jiraiya. Y si alguna vez lo hace, entonces no quiero saber nada de ti. ¿Entiendes? Naruto asintió lentamente. Bien, dijo Jiraiya. Ya tenemos suficiente de esas tonterías del pequeño culto de Danzo. Dice que el ninja perfecto no tiene emociones, pero quienes practican ese nindo nunca parecen durar. O pierden por completo su personalidad o se desmoronan como Itachi. Naruto frunció el ceño al recordarlo. Se preguntó si Jiraiya lo hacía a propósito, quizás un enemigo mencionaría a Itachi solo para provocarlo. Era algo a considerar. Kurenai-sensei haría algo así. A medida que avanzaba la noche, las pausas entre preguntas y respuestas se hicieron cada vez más largas hasta que Naruto finalmente se quedó dormido. Se sorprendió un poco al despertar a la mañana siguiente, bien arropado en su propia cama. El clima del día siguiente fue apropiadamente sombrío. Las tormentas se habían avecinado durante la noche, y la mañana amaneció húmeda y nublada. Naruto lo encontró apropiado mientras se ponía lentamente el sencillo uniforme negro formal que se les entregaba a todos los shinobi, pero del que nadie hablaba. El atuendo fúnebre solo se usaba si un shinobi de rango Jonin o superior moría al servicio de la aldea. Tales ocasiones exigían un servicio conmemorativo formal. No muchos alcanzaban un rango tan exaltado, y la pérdida de uno solo era un duro golpe que debía ser reconocido por toda la aldea. Esta tradición comenzó con la fundación de la aldea oculta entre las hojas y aún se seguía al pie de la letra. Naruto contempló la tela oscura que apretaba en sus manos. Si los rumores eran ciertos, casi tuvo que usarla para el funeral del anciano. Cerró los ojos con fuerza mientras ardían. No era justo. ¿Por qué tenía que morir ella si él no estaba allí para evitarlo? El vello de sus antebrazos se erizó al sentir que su chakra circulaba más rápido. Con esfuerzo, se calmó. No deshonraría a su sensei con un arrebato, y menos hoy. Exhaló temblorosamente y pensó en las palabras de Jiraiya de la noche anterior. Naruto se sacudió y se vistió lentamente. La realidad a la que se enfrentaba hoy hacía que todo pareciera extraño. Casi onírico. Quizás una parte de él esperaba que todo fuera una pesadilla de la que pudiera despertar. Incluso sin fundamento real, la sola posibilidad le aceleraba el pulso. Volvió a controlar sus emociones. Dejando a un lado las palabras de Jiraiya, no era momento de dejarse llevar por ellas. Se vistió mecánicamente y se dirigió a la plaza a la hora acordada. La nublada luz de la mañana parecía desteñir todo lo que tocaba, haciendo que la horrible ocasión pareciera aún más irreal. No fue hasta que vio a sus compañeros que todo se volvió real para Naruto. Shino permaneció inmóvil como una estatua, flanqueado por sus padres. Los ojos blancos e inexpresivos de Hinata estaban enrojecidos. La Hyuga estaba flanqueada por su primo y su padre. Mientras Neji permanecía a su lado, su presencia era, en el peor de los casos, neutral. Su padre, en cambio, finas arrugas se acumulaban en las comisuras de sus ojos. Aunque sus ojos estaban tan sin pupilas como los de cualquier Hyuga, su atención parecía estar fija en su hija mayor, quien se mantenía rígida e inmóvil. Dado lo que había oído del anciano del clan, probablemente buscaba cualquier grieta en la apariencia pública de Hinata para poder reprenderla después. Bastardo.
Su aparición, junto con las más bienvenidas presencias de Shibi y Misato, también le recordó a Naruto que, sin familia, estaba solo. Miró hacia el podio, donde Jiraiya y Tsunade flanqueaban al Hokage. Jiraiya parecía incómodo, pero no se movió. Naruto se estremeció levemente cuando una mano le tocó el hombro. Iruka-sensei estaba allí, flanqueado por Konohamaru y sus amigos. El Chunin de la nariz cicatrizada le dedicó a su antiguo alumno una sonrisa triste. Konohamaru estaba inusualmente pálido y silencioso. Naruto supuso que la muerte de un adulto que lo había rescatado había sido un duro golpe. Naruto asintió firmemente y enderezó un poco la espalda. Caía una ligera llovizna mientras todos se reunían en filas y el anciano pronunció un breve discurso. Naruto no recordaba ni una sola palabra del panegírico. En cambio, sus ojos buscaron la fotografía enmarcada de Yui Kurenai, colocada en un soporte cubierto de tela al frente de la plaza. Naruto se preguntó si ella sabía para qué serviría esta foto cuando la tomaron. Frunció el ceño ligeramente, mostrando concentración. Sus rasgos mostraban la feroz inteligencia con la que abordaba todo. Sensei no aceptaba los misterios de la vida. Todo podía tener sentido, y lo tendría si ella tuviera tiempo suficiente para descifrarlo. La comprensión lo golpeó como una patada en el estómago. Ya no tenía más tiempo, y no volvería a descubrir nada más, nunca más. Lo que fuera que le permitiera verlo, ver su verdadero yo y creer en él, eso se había ido para siempre. Ni siquiera se dio cuenta de que había caído de rodillas hasta que el pavimento húmedo empapó la tela. Hinata había logrado, con la sutil ayuda de Neji, evitar a su padre durante la mayor parte de la noche anterior. Pero la tradición exigía que el clan viajara en grupo al servicio conmemorativo. Sintió la mirada de su padre sobre ella durante todo el camino. No sabía si él ya sabía de su promesa a Tsunade-sama. Suponía que no, ya que aún no le había dicho nada. No se le había ocurrido en ese momento, pero pensándolo bien, sabía que se ofendería. Sorprendentemente, a ella no le importó. Había muchas razones por las que lo había hecho. Una estratagema para que el futuro Hokage se interesara en la aldea. Un deseo desesperado de ver a Naruto recobrar la consciencia. Pero en el fondo, Hinata sabía la verdad. En cuanto la mujer mayor le propuso sus honorarios, Hinata aceptó de inmediato porque sabía que pasarían 6 meses sin tener que regresar a casa. A un lugar que ya no consideraba su hogar. Inhaló lentamente, obligando a sus manos a calmar el temblor que amenazaba con aparecer. Si no estuviera trabajando 24 horas al día, aún podría ver a Naruto. Entrenar con él solo la convertiría en una sirvienta más valiosa, así que Tsunade probablemente no objetaría. Sus objeciones tenían sentido, a diferencia de las de otros. No tener que volver a casa. Seguir pudiendo ver a Naruto y Shino. Sería casi tan bueno como el tiempo que pasó con Kurenai-sensei. Hinata tragó saliva, y la piel alrededor de sus ojos se calentó por la fiebre. El tiempo que pasó convaleciendo tras recibir el alta del hospital era uno de los mejores que recordaba. Las únicas veces que se acercaba a eso había sido cuando era muy pequeña y su madre aún vivía. Su padre, era distante, pero no la presencia amenazante y enojada que era ahora. Parecía contento de dejarla con su madre. Una madre que no parecía angustiada por la timidez de Hinata. Ella y Sensei habían hablado durante horas, especialmente esa primera noche. Su primera conversación después de su pelea con Neji los había dejado incómodos, con cosas entre ellos que ya no podrían olvidar. Pero Sensei les había explicado por qué, y sus razones tenían sentido. Hinata estaba horrorizada por las predicciones de su maestra sobre las acciones de Naruto y Shino si encontraba la muerte que buscaba. Pero al mismo tiempo, un pequeño rincón de su alma se preguntaba en voz alta ante la idea de que alguien valorara tanto su vida. Su charla había consumido toda la noche y había dejado a Hinata sin energía, pero cuando se quedó dormida, también se sintió más ligera de espíritu de lo que podía recordar. Después de eso, se sintieron más cómodos juntos, como si se hubiera derribado una barrera. Kurenai-sensei supervisaba con mucho rigor los ejercicios de respiración de Hinata, pero su supervisión se alternaba con elogios, en lugar de recordatorios de la tontería que la llevó a la lesión. A Hinata le molestó tanto que finalmente le preguntó a Sensei al respecto. Hinata, ¿sabes lo que hiciste mal? ¿De qué te serviría recordarlo constantemente? Le había preguntado Kurenai. Era una pregunta simple, pero la detuvo en seco. ¿De qué servía? ¿De qué servía que su padre la reprendiera una y otra vez por cada error? ¿De qué servía que le recordara sus fracasos antes de cada partido con su hermana? ¿De qué servía asegurarse de que siempre fuera consciente de su fracaso?
No sirve para nada. Entonces, ¿por qué lo hizo? Hinata apretó los puños al terminar el panegírico. El tiempo finalmente amainó y una suave llovizna cayó sobre los dolientes reunidos. Miró el retrato de su sensei y recordó su última conversación privada. Sensei le había dicho lo orgullosa que estaba de su recuperación y de cómo había ayudado a sus compañeros. Luego le pidió específicamente que cuidara de Naruto. Eso desconcertó a Hinata, pues ya estaba segura de que él era mejor luchador. Pero Kurenai simplemente sonrió y negó con la cabeza. Esa no es la ayuda que creo que más necesita, fue todo lo que dijo. Hinata aún no estaba segura de qué significaba eso, pero desde entonces había visto lo mucho que le había afectado la noticia de la muerte de Sensei. No todas las heridas eran físicas, y le asustó un poco ver lo mucho que le había afectado. Su Byakugan no estaba activo, pero un movimiento en el borde de su visión aún le llamó la atención. Tragó saliva con dificultad cuando las piernas de Naruto se doblaron y sus rodillas golpearon el pavimento. Iruka-sensei apretó el hombro del chico, pero Konohamaru miró a su alrededor, con un poco de pánico. Hinata se movió sin siquiera pensarlo. Sintió la mirada de su padre clavada en su espalda, pero nada en el mundo la detendría de cumplir la última petición del sensei. Naruto tragó la bilis caliente que le quemaba la garganta al sentir la pérdida que lo invadía. Si a esto conducía, tal vez ese tal Danzo no era tan estúpido como Jiraiya creía. Quería gritar, vomitar, correr y abrir el ataúd de un golpe. Quería volver a ver a Kurenai y sacudirla hasta que despertara de golpe y. Sus pensamientos confusos se interrumpieron cuando unos brazos pequeños pero fuertes lo rodearon por el cuello. Tenía la cabeza fría por la lluvia que arreciaba, pero sentía los ojos calientes y la visión era demasiado borrosa para ver, pero sabía que era Hinata, y su padre iba a enloquecer y. Conteniendo un sollozo, la rodeó con los brazos y la estrechó como un hombre que se ahoga sujetaría un salvavidas. Cerró los ojos con fuerza. Podía oír el latido constante de su corazón a través de la chaqueta. El sonido pareció suavizar las punzantes lágrimas que le desgarraban las entrañas. Todo su cuerpo se estremeció mientras lágrimas calientes brotaban de sus ojos cerrados. No quería abrirlos, sabiendo que estarían rojos por más de una razón. Entonces, otro brazo lo rodeó por los hombros y al latido del corazón de Hinata se le unió un zumbido agitado pero constante. La urticaria de Shino, comprendió Naruto al instante. Soltó un suspiro tembloroso. No, no estaba solo. Nunca estaría solo. El rechinar de dientes se oía a varios metros de distancia. Ryuga Yashi pareció sorprendido, al principio, por la violación del decoro de su hija. Sobre todo porque era para consolar a una basura maleducada que claramente no tenía ni idea de cómo comportarse en público. Se conformó con mirarla fijamente un momento. Con suerte, cuando ella volviera la mirada, vería su expresión y se daría cuenta de la metedura de pata que había cometido. Así sabría que debía volver a su sitio sin que él también tuviera que romper el protocolo. Excepto que ella no se dio la vuelta. Ni siquiera miró hacia atrás. Con la indignación en aumento, Yashi estaba a punto de avanzar para rescatar a su hijo descarriado cuando parpadeó, confundido. El chico Aburame también estaba con ellos, mostrando un comportamiento inusual para alguien de su clan. ¿Acaso ese desgraciado había infectado a todo su equipo con las semillas de la locura? Negó con la cabeza. Era un problema que debían resolver los padres del chico. Tenía que disciplinar a su propia hija. Fue en ese momento que dos shinobi, ambos con la túnica y los pantalones negros formales, dieron un paso al frente, flanqueándolo por ambos lados. Yashi se quedó paralizado ante la repentina violación de su espacio personal. Podría desterrarlos al instante con un kaiten, pero hacerlo ahora, por cualquier cosa menos un intento de asesinato, era impensable. Y esa era una posibilidad remota, en el mejor de los casos, ya que reconoció a ambos hombres. A su derecha, Ataque Kakashi habló primero. Sus labios apenas se movieron bajo su omnipresente máscara, pero sus palabras fueron claras. Tiempo apropiado para un funeral, dijo. Supongo, retumbó Sarutobi Asuma, un poco más alto. Prefiero no tener nada. Cierto, asintió Kakashi. Aún así, es bueno ver una participación tan grande. Convertirse en Jonin es un trabajo duro, algo que la gente debería reconocer, aunque nunca nos vean haciendo nuestro trabajo, ¿no? Si lo hacemos bien, nadie nos verá nunca, asintió Asuma. Kakashi asintió. Me alegra ver ese respeto. Es importante. Sobre todo porque Kurenai era una de nosotros, ¿verdad, Asuma? Está bien, Kakashi. Kakashi asintió de nuevo. Es bueno ver a su equipo unido así.
Demuestra cuánto la extrañaremos. Yasi respiró hondo. Si creía que la humillación del clan Hyuga era una especie de tributo a... Lo están haciendo mejor que yo, añadió Kakashi, aparentemente como una ocurrencia tardía. Cuando murió mi sensei, me fui de juerga, solo para estar demasiado borracho y no poder asistir a la ceremonia. No lo sabía, añadió Asuma en voz baja. Las cosas eran un verdadero desastre por aquel entonces, dudo que alguien se diera cuenta. Estoy seguro de que Sensei lo entendió, murmuró Kakashi. En fin, añadió con voz más firme, sé que no quieres hacer nada que pueda parecer irrespetuoso con la memoria de Kurenai-san, así que quédate aquí y deja que su equipo se despida solo como desee. No tienes derecho a interferir con mi clan, si se oye así en voz baja. No, no lo sé, asintió Kakashi. Pero sí tengo derecho a compartir cualquier jutsu que haya adquirido. Ya sabes, Kakashi ninja imitador y todo eso. El libro de bingo dice que conozco más de 1000. Se encogió de hombros con elocuencia. Conozco al menos 2 docenas que pueden neutralizar o eludir linajes oculares, como el Byakugan. Iruka siempre me insiste en que contribuya con algún jutsu al currículo de la academia, sobre todo para sus talleres de jutsu avanzado. Yasi se quedó paralizado. Giró la cabeza por completo hacia el ex capitán Ambu. Eso es traición, dijo con dureza. No, para nada. Se los estoy dando a toda la aldea. Que todos en la aldea aprendan a luchar contra el Byakugan, si es necesario, no significa que sea una traición a Konoha, ¿verdad? No tengo nada ni la mitad de elegante, añadió Asuma. Te patearé el trasero si das un paso hacia esos niños. Yasi se giró hacia la amenaza más directa. ¿De verdad crees que puedes hacer eso? Preguntó con desprecio. Hace unos días, respondió Asuma en voz baja mientras las últimas filas de la asamblea se retiraban lentamente, los dos luchábamos contra 2 de los ninjas renegados más peligrosos del mundo. Estábamos fuera de posición o fuimos demasiado lentos para salvar a un valioso compañero de la muerte. Y ahora estás aquí, alguien a quien ella claramente despreciaba, intentando hacer el ridículo e interrumpir su funeral. Hizo una pausa. ¿Cómo no? Yasi apenas pudo contenerse para no arremeter contra el tonto y hacer un espectáculo aún mayor. ¿No has oído lo último de esto? Gruñó. Kakashi simplemente asintió pensativamente. Ven, Neji, ordenó Yasi y se dirigió hacia la parte trasera de la plaza memorial. Neji asintió y lo siguió. Su expresión permaneció inalterada al captar la mirada de su sensei, quien, con una expresión sombría, aún así, asintió con la cabeza. Fin del capítulo, espero les haya gustado. Si tienen alguna sugerencia no olviden de comentarla en los comentarios, hasta la próxima.